Bueno, muy buenos días para todos. De parte de Wavin Geosintéticos queremos darles la bienvenida a nuestra charla del día de hoy, normas de ensayo y especificaciones de construcción en Latinoamérica. Mi nombre es Carolina Izaza, soy ingeniera civil especialista en diseño vial e ingeniería de pavimentos y desde hace 12 años trabajo como ingeniera técnico-comercial en Pavco Wavin Geosintéticos en la ciudad de Medellín, en Colombia. Para dar respuesta a todas las inquietudes que se puedan presentar durante la charla, les pido el favor que formulen sus preguntas donde dice chat y luego hay un icono pequeño en la parte inferior que dice modo chat. Por favor, dejarnos su correo electrónico, su país y contestaremos cada una de sus preguntas vía mail. Bueno, Wavin es una empresa que representa innovación, desarrollo y sostenibilidad. Se fundó hace más de 70 años en Holanda y fue la pionera en desarrollar e instalar tuberías a presión de PVC en el año de 1955. Actualmente, Wavin cuenta con un centro de innovación en materiales plásticos, donde los ingenieros que forman parte del departamento de tuberías y de geosintéticos están innovando para desarrollar nuevos productos más eficientes y buscando nuevas formas de hacer ingeniería. Tanto así que este centro de investigación, en alianza con la empresa holandesa KWS, desarrollaron el sistema de pavimentos plásticos, conocidos como Plastic Roads. Estos sistemas tienen grandes ventajas. La principal es que estos sistemas se fabrican con material reciclado que se extrae del océano. En realidad, lo que buscamos es reemplazar la carpeta asfáltica. Inclusive en Holanda, en este momento, ya se instaló un tramo de prueba. Es una ciclorruta. Este tramo está totalmente instrumentado y es capaz de mostrar en tiempo real los datos exactos de deformaciones y tránsito. En México estamos instalando un tramo de vía urbana. La idea es que pasemos de las ciclorrutas a las vías con vehículos, en donde esta tecnología inicialmente está orientada para tráficos bajos. Posteriormente, pues se desarrollará para otros tipos de tráfico, pero en este momento se está desarrollando para bajos tráficos. La idea entonces es desarrollar infraestructura sostenible para las futuras generaciones. La fotografía que están viendo es una fotografía real de nuestra ciclorruta instalada en Holanda. Tenemos presencia en toda Latinoamérica bajo nuestras marcas Amanco Wavin, Pavco Wavin y Vidin Wavin, con 5 plantas de producción, una en México, tenemos 2 plantas en Colombia, una en Perú y una en Brasil. Además de nuestras plantas, tenemos distribución en el resto del continente, consolidándonos como el mayor fabricante de geosintéticos en toda la región. Bueno, entonces entrando ya a nuestro tema, cuando vamos a construir un proyecto, nos vamos a encontrar que debemos cumplir ciertas condiciones técnicas para que cada uno de los materiales especificados cumplan con lo requerido. Es ahí cuando consultamos las fichas técnicas para determinar las referencias de los materiales a usar de acuerdo con los diseños del proyecto y adicionalmente también debemos revisar la normatividad que aplique de acuerdo al país en donde nos encontremos. El día de hoy vamos a ver las normas de ensayo de laboratorio que se realizan a los geosintéticos, donde explicaremos el concepto fundamental de cada ensayo. También veremos las diferentes normativas que se aplican en Latinoamérica, con el fin de entender la importancia que tienen en las diferentes aplicaciones de los geosintéticos. Vamos a ver las normas de México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Argentina. Tenemos entonces las especificaciones de cada uno de los geosintéticos. ¿Qué representan esas especificaciones? Representan los valores de estos geosintéticos. En la fotografía están viendo 2 fichas técnicas. Corresponde a valores MARF y la de la derecha a valores típicos. Ya les voy cuál es la diferencia de cada una de ellas. ¿Cómo se realizan estas especificaciones? ¿El fabricante cómo hace estas especificaciones? Para poder elaborar estas fichas técnicas debemos contar con datos históricos de toda nuestra producción. Es decir, debemos contar con una recopilación de miles de ensayos realizados a lo largo de varios meses o varios años de producción en la fábrica para un tipo de geosintético en particular. Con toda esta data histórica que recopilamos, se genera una campana de Gauss.
donde vamos a referenciar dos valores. Uno es el valor típico, que es el que vemos en la mitad, que no es más que un valor promedio o una media aritmética simple de un número de ensayos hechos con un número de rollos seleccionados de un lote específico. ¿Esto qué significa? Que a la obra me puede llegar material donde el valor puede estar por encima o por debajo de este valor promedio. Si el valor está por encima, yo no tengo ningún problema, pero si el valor está por debajo, pues estaría, como se dice, por debajo del valor con el cual yo diseñé. El otro valor que tenemos es el valor MARF. ¿Qué significa? Significa valor mínimo promedio por rollo, por sus siglas en inglés. ¿Cómo obtenemos este valor? Se obtiene de restar 2 veces la desviación estándar al valor promedio que vimos ahorita. De acuerdo a esto, voy a tener un 2 por 5 de los resultados que pueden estar por debajo de este valor MARF. Sin embargo, nosotros, por política de trabajo en nuestro laboratorio, trabajamos mínimo con el valor MARF, garantizando que todos nuestros lotes de producción registran un valor igual o superior a este valor MARF. Entonces, ¿cuál valor debe especificar el ingeniero de diseño? Como lo vimos en la diapositiva anterior, una especificación basada en valores MARF asegura que los geosintéticos especificados van a cumplir con los requerimientos del proyecto. Además, el valor MARF le da al ingeniero de diseño un valor específico de propiedad de geotextil a usar, el cual se puede verificar por medio de pruebas de laboratorio. Entonces, para realizar nuestros diseños, debemos usar siempre los valores MARF. Los valores típicos no se utilizan para realizar nuestros diseños. ¿Y cuál es la importancia de este valor MARF? Nos establece parámetros de diseño con geosintéticos, determina los valores para el control y evaluación de los geosintéticos en obra, nos permite tener un parámetro de comparación para elegir el geosintético que garantice la calidad de nuestras obras y nos garantiza una alta confiabilidad. Por esto es muy importante realizar la certificación de cada lote que se fabrica en planta. La imagen que ven a la izquierda es un certificado de calidad de un geotextil no tejido. ¿Y qué es el certificado de calidad? Son los valores de ensayo que se obtienen para el determinado lote de producción en particular. Estos valores deben ser iguales o superiores a los valores MARF para así determinar la conformidad o aceptación del producto. Recuerden que nosotros garantizamos que siempre vamos a estar por encima o igual a este valor. Pero ¿qué pasa? Existen en el mercado empresas que dicen hacer ensayos de laboratorio por cada rollo fabricado. Piensen en lo siguiente, solo nuestra planta de Bogotá, o sea, no contando las otras 4 plantas que tenemos, tiene la capacidad de fabricar 230 rollos diarios de geotextiles tejidos y no tejidos. Realizarle una evaluación de laboratorio a cada uno de estos rollos sería casi imposible. Normalmente por norma y por estadísticas siempre se habla de escoger una muestra de producción. Entonces, ¿ustedes realmente creen que cualquier fabricante estaría en capacidad de hacer esto? Realmente se volvería casi imposible de que esto se logre. Es muy importante que empecemos a entender por qué la estadística de estos datos. Entonces, para realizar estas pruebas de laboratorio y con el fin de garantizar que se cumplen los estándares de calidad de nuestros materiales, Colombia cuenta con un moderno laboratorio acreditado por 3er año consecutivo por el Geosynthetic Institute, GSI, bajo su programa de acreditación GAILAB. Esta acreditación se define como el reconocimiento formal de que nuestro laboratorio de pruebas es competente para llevar a cabo pruebas específicas. Esto significa que los resultados obtenidos en mi laboratorio deben ser iguales a los desarrollados por un laboratorio internacional. ¿Qué se hace normalmente? Enviamos muestras de nuestros productos a GAILAB en Estados Unidos. Ellos realizan los ensayos, nosotros realizamos nuestros ensayos y los resultados obtenidos deben ser idénticos o con una mínima variación. Lo que garantiza GAILAB es que mi laboratorio está unificado a cualquier laboratorio internacional y que los resultados que yo presento son veraces. Trabajamos bajo las normas ASTM que se exigen y se reglamentan para cada uno de los ensayos. Con esta certificación GAILAB estamos garantizando fichas técnicas acreditadas. Para el caso de los demás países, estos están en proceso de certificación. Bueno, en América, la normatividad para la realización de estos ensayos de laboratorio
a nuestros geosintéticos se rigen por las normas ASTM de la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales. Ellos desarrollan normas internacionales para una amplia gama de materiales, productos, sistemas y servicios. Está dividida por comités de acuerdo con actividades relacionadas dentro de un alcance en particular. Estos comités están compuestos por más de 32.000 voluntarios de la industria, donde se incluyen fabricantes, consumidores, gobierno y academia. Para el caso de los geosintéticos, tenemos el comité D35, llamado geosintéticos. Entonces, las propiedades de los geosintéticos las vamos a dividir en 4. Vamos a hablar de las propiedades índice, que se conocen como las propiedades de supervivencia, propiedades hidráulicas, propiedades físicas y propiedades de desempeño. En las propiedades índice o propiedades por supervivencia nos encontramos con los ensayos de resistencia a la tensión por el método Graf, resistencia a la tensión por el método de la tira ancha, resistencia al punzonamiento y resistencia al rasgado trapezoidal para el caso de los geotextiles. Para el caso de las geomallas tenemos la resistencia a la tensión por el método de la tira ancha. Pero ¿qué pasa con estas propiedades índice? Que debemos tener mucho cuidado porque seguimos encontrando fichas técnicas en el mercado con especificaciones obsoletas que el Comité de 35 de Geosintéticos de la ASTM reemplazó o eliminó. ¿Cuáles fueron? La ASTM de 3789, que es la resistencia al estallido Mühlenburg, la cual fue removida en el año 2013 y ya no se realizan estos ensayos. ¿De qué se trataba este ensayo? Trataba de simular una especie de estallido o deformación de la subrasante que en la práctica o en la realidad no tenía mucho sentido, por eso fue removido. El otro ensayo que cambió fue la STM D4833, la resistencia al punzonamiento simple. Esta norma se sigue utilizando para el caso de las geomembranas, pero para los geotextiles fue removida y reemplazada por la norma de resistencia al punzonamiento por el método CBR, que más adelante se las voy a mostrar. ¿Por qué se cambió? Porque si nosotros queremos simular lo que realmente pasa en la obra, el tamaño del pistón, en caso del punzonamiento CBR, que lo vamos a ver en el ensayo ahorita, simula mejor los esfuerzos que en realidad está sometido el geotextil. El pistón para el CBR es un pistón más grande, cambió de 8 milímetros a 50 milímetros y entonces es más real a las condiciones del terreno. Como les digo, muchas empresas siguen colocando estas especificaciones que son obsoletas y pues no tienen lugar de ser. ¿Por qué todo esto ha venido cambiando y por qué se van actualizando? Porque debemos recordar que todo el tema de los geotextiles viene derivado de la industria textil y poco a poco se ha ido haciendo desde el punto de vista técnico y de ingeniería, es decir, adaptando estas normas a lo que realmente sucede en el campo con la exposición de nuestros geotextiles. En las propiedades hidráulicas, lo que se trata es que el geosintético tiene que tener la capacidad para dejar pasar el agua, pero debe retener las partículas de suelo. Tenemos la norma ASTM D4491 que nos permite determinar la permitividad, la permeabilidad y la tasa de flujo, que son las que nos permiten saber cómo pasa el agua a través del geosintético. Y tenemos la ASTM D4751, que es el tamaño de abertura aparente, que nos permite determinar cómo se van a retener las partículas de suelo en el geosintético. Adicionalmente, para las aplicaciones de repavimentación, tenemos la norma ASTM D6140, retención de asfalto, que es la que nos permite determinar la retención de asfalto que va a tener el geotextil. En las propiedades físicas nos encontramos con el espesor y con la estabilidad ultravioleta de los geosintéticos. Bueno, en el proceso de diseño, los ensayos de laboratorio no son del todo representativos de las condiciones del comportamiento in situ del geosintético. Así que el valor de la propiedad de índice o de supervivencia deberá dividirse en diversos factores de seguridad, como se indica en la fórmula que vemos a la izquierda. El valor admisible es igual al valor del ensayo reportado en las fichas técnicas. Y este valor de la ficha técnica lo debemos dividir por unos factores de reducción. Los factores de reducción varían considerablemente dependiendo de la función o aplicación que vaya a desempeñar el geosintético. Por ejemplo, para el caso de separación y refuerzo, se aplican factores de reducción por daños de instalación, por fluencia,
que la fluencia es la deformación del material en el tiempo sometido a una carga o esfuerzo constante, y por degradación química y biológica, que depende del material del cual está hecho nuestro geosintético. Para el caso de drenaje, se aplican factores de reducción por colmatación y taponamiento, cuando nos quedan partículas de suelo por encima del geotextil. Reducción de vacíos por fluencia, por las cargas de compresión a la que es sometido el geosintético. Intrusión de vacíos, por partículas que entran y se quedan retenidas dentro del espesor del geotextil. Colmatación química, cuando el líquido a filtrar contiene químicos y estos pueden quedar dentro del geotextil causándole colmatación. Y colmatación biológica, por ejemplo, por microorganismos que se encuentren en el suelo y puedan colmatar el geotextil. Entonces, ¿qué es la ficha técnica? No es más que la recopilación de todas estas propiedades ensayadas en nuestro laboratorio. Bueno, y cuando ya tenemos todas las muestras correspondientes a un lote, comenzamos con la realización de nuestros ensayos de laboratorio. La fotografía que ven es nuestro laboratorio ubicado en la planta de Bogotá. Bueno, entonces vamos a comenzar con las propiedades índice. La primera es la resistencia a la tensión Graf. Esto se realiza para geotextiles tejidos y no tejidos. Los resultados de este ensayo se utilizan para el diseño de aplicaciones de separación y estabilización, drenaje, protección y repavimentación. En este ensayo se ejemplifica que dos partículas de suelo de material granular con un diámetro específico y bajo una carga determinada van a tender a moverse en direcciones distintas, y este movimiento va a generar en el geotextil un esfuerzo que se conoce como esfuerzo Graf. Por ejemplo, en la imagen que vemos, cuando vamos a construir un colchón drenante para un sistema de subdrenaje, en el cual el colchón consiste en conformar una capa de material granular envuelto en un geotextil no tejido. ¿Qué va a hacer este material granular? Va a tratar de ejercer una fuerza sobre el geotextil que nos puede hacer que se rompa. Este ensayo es el ASTM 4632, que es el que determina la carga de rotura y la elongación de los geotextiles. Como estamos viendo en el video, se puede observar que se realiza el ensayo y el ensayo determina la carga de rotura y la elongación mediante el estiramiento que se le ejerce a esta muestra de geotextil que está colocada entre esas dos mordazas. Y estas se mueven en sentido opuesto hasta que se genera la rotura. El equipo registra el momento de la rotura, que es la resistencia máxima obtenida. Algo muy importante y que no se le da como la relevancia necesaria es la resistencia a la costura. Se realiza en geotextiles tejidos y no tejidos. Los resultados se utilizan en aplicaciones como formaletas flexibles, que son las que vemos en la fotografía a la derecha arriba, que son nuestras geobolsas. Lo utilizamos en separación, estabilización y refuerzo, como en la fotografía que ven en la parte inferior derecha. Cuando vamos a realizar este tipo de costuras en los geotextiles en obra, se debe tener mucho cuidado, ya que estas costuras deben cumplir con unos requerimientos mínimos. El tipo de hilo debe ser Kevlar, aramida, polietileno, poliéster o polipropileno. O sea, debe ser en un material que no se degrade. Se pueden usar hilos con mezclas de fibras sintéticas y naturales, pero estas fibras naturales no pueden ser más del 10% en peso. El tipo de puntada podrá ser simple, tipo 101, o doble hilo, llamado costura de seguridad, o 401. La máquina que vemos en la fotografía izquierda es capaz de elaborar ambas costuras, la 101 y la 401, con una o con dos agujas. La densidad de la puntada debe ser como mínimo de 150 a 200 puntadas por metro lineal. Lo que ustedes vieron en el video, pues son las puntadas que hace la máquina y deben ser de este rango de 150 a 200. La costura es muy clave cuando vamos a construir nuestras formaletas flexibles como las geobolsas y las geoestructuras, porque en el proceso de llenado pues no queremos que vayan a fallar por la costura. Y también tiene gran importancia cuando vamos a construir terraplenes sobre suelos blandos, que es la fotografía de la derecha abajo, pues para evitar que el geotextil se desplace. El ensayo es muy similar al que vimos de la resistencia a la tensión Graf. Tomamos la muestra que está con la costura, se coloca entre las mordazas y se estira hasta que se produce la falla. Esto se hace con el ensayo número D4632 de la ASTM.
Bueno, otro ensayo de las propiedades índice o de supervivencia es la resistencia a la tensión por el método de la tira ancha. Este se realiza a geotextiles tejidos y no tejidos y los resultados que nos entrega este ensayo se utiliza para aplicaciones de refuerzo, como por ejemplo el muro en suelo reforzado que ven en la fotografía del lado derecho. Se realiza el ensayo ASTM D4595, que es la determinación de la resistencia a la tensión por el método de la tira ancha para geotextiles, y a diferencia del método GRAPH, este utiliza un ancho de muestra más grande y una longitud entre mordazas mayor, ayudando a reducir el efecto de adelgazamiento de la muestra. Ahorita vimos que cuando estamos realizando el ensayo, pues se produce un adelgazamiento que para este tipo de aplicaciones en muros en suelo reforzado no sería representativo. Bueno, el otro ensayo que tenemos es la resistencia al punzonamiento por el método CBR. Este se realiza para geotextiles, tejidos y no tejidos y para geomembranas. Los resultados de este ensayo los utilizamos en aplicaciones de separación y estabilización, de drenaje y protección. Aquí lo que hacemos es que evaluamos la resistencia al geosintético a ser penetrado por un objeto punzonante. En este caso, pues hablamos del material granular. Por ejemplo, cuando tenemos una geomembrana y la instalamos sobre materiales angulares, este material angular nos puede llegar a perforar la geomembrana, que recuerden que la geomembrana es un geosintético impermeable, entonces si se nos perfora, pues ya no va a ser impermeable. Entonces necesitamos determinar cuál es la resistencia de punzonamiento que debe tener el geotextil que va por debajo de la geomembrana para protegerla y que no se nos vaya a punzonar. Esto se realiza por medio del ensayo ASTM 6241, determinación del índice de resistencia al punzonamiento CBR en geotextiles. Les voy a mostrar el ensayo. Entonces, recuerden que muchas fichas técnicas siguen utilizando la resistencia al punzonamiento por el pistón de 8 milímetros, que ya no aplica, fue removida. La norma que está vigente en punzonamiento es esta que les estoy mostrando. Y ustedes pudieron observar en el video cómo el pistón de 50 milímetros empuja el geotextil hasta que ocurre la ruptura. La fuerza máxima registrada es la resistencia al punzonamiento. En la fotografía al lado derecho podemos ver el equipo con el cual se realiza este ensayo. El otro que tenemos es la resistencia al rasgado trapezoidal. Se realiza también para ambos geotextiles, tejidos y no tejidos. Los resultados los utilizamos en aplicaciones de separación y estabilización, en drenaje y protección. Como ustedes ven en la fotografía, el geotextil se rompió y el rasgado trapezoidal, es la fuerza requerida para empezar o continuar con el rasgado de geotextil. Entonces puede ser que en la obra, por procesos no adecuados de instalación, se nos haya generado el corte en el geotextil. Entonces lo que buscamos es que este corte no se propague o dañe completamente nuestro geotextil. Se realiza por el ensayo ASTM de 4533, determinación de la resistencia al rasgado trapezoidal, y este ensayo determina la resistencia que ofrece el geotextil a seguir rasgándose. ¿Cómo se hace el ensayo? Se toma una muestra a la cual se le induce un corte, como vemos en la fotografía superior, y se le aplica una carga para finalmente determinar la resistencia del geotextil al rasgado. Bueno, ya dentro de las propiedades hidráulicas tenemos el tamaño de abertura aparente, se realiza para geotextiles tejidos y no tejidos. Los resultados los usamos en aplicaciones de separación y estabilización, drenaje y protección. Este ensayo nos define cuál es el diámetro de la partícula máxima que puede atravesar el geotextil. Por ejemplo, como vemos en la fotografía, tenemos un geotextil no tejido de separación en medio de dos materiales de diferente granulometría. Lo que pretendemos es que ambos materiales no se mezclen y no lleguen a perder sus propiedades mecánicas e hidráulicas. Un ejemplo muy sencillo es el filtro de café, como vemos en la fotografía al lado derecho. Este permite que pase el agua a través de él, pero las partículas de café quedan retenidas dentro del filtro. Así es que funciona el tamaño de apertura aparente. Se realiza por el ensayo ASTM de 4751, determinación del tamaño de abertura aparente. ¿Qué hacemos? Se colocan tamices de diferentes diámetros, desde el número 200 hasta el número 10, para determinar cuál es el diámetro mínimo de partículas que retiene el geotextil. Y así poder saber cuál es la partícula con el diámetro mayor que puede pasar a través de él.
El valor que se reporta en las fichas técnicas corresponde al 95% de las partículas retenidas. El tamaño de abertura aparente debe especificarse como un tamaño máximo de apertura. Todas las propiedades que hemos visto anteriormente son valores mínimos a cumplir, pero para el caso de este tamaño de apertura aparente es el máximo y muchos se confunden con eso. Bueno, lo siguiente es la permeabilidad. La vamos a realizar en geotextiles tejidos y no tejidos y sus resultados se utilizan en aplicaciones de separación, estabilización y drenaje. Con este ensayo estamos garantizando que la permeabilidad que tiene nuestro geotextil sea mayor a los materiales que están en contacto con él. ¿Por qué? No queremos que se genere una barrera hidráulica donde el agua no pase hacia un lado o hacia el otro. Por eso debemos garantizar que la permeabilidad del geotextil sea mayor a la del suelo a filtrar. Esto es muy importante porque no queremos que se generen presiones hidrostáticas no contempladas dentro de nuestro diseño. Se realiza por el ensayo ASTM D4491, que es la determinación de la permeabilidad al agua de los geotextiles por medio de la permitividad. Lo que hacemos en este ensayo es calcular cuál es la velocidad de flujo en centímetros por segundo. Entonces ensamblamos la muestra como se ve en la figura izquierda en la parte de arriba, se coloca en la parte inferior de la unidad alta que vimos en el video y se comienza el ensayo. Bueno, tenemos la retención de asfalto en geotextiles. Esto lo vamos a realizar a geotextiles no tejidos. Los resultados de este ensayo se utilizan en aplicaciones de repavimentación. Y cuando vamos a realizar repavimentaciones o pavimentaciones, necesitamos evitar posibles planos de deslizamiento debido a una mala adhesión o poca liga o posibles exudaciones debido a una cantidad excesiva de ligante. Este ensayo se hace con la norma STM de 6140, determinación de la retención de asfalto en geotextiles usados para repavimentación. ¿Qué hacemos? Este ensayo consiste en medir la capacidad que tiene el geotextil de retener el asfalto. Entonces, ¿cómo se hace este ensayo? Tomamos unas muestras del geotextil, se pesan, luego se sumergen en cemento asfáltico, las colgamos hasta que se sequen, volvemos y tomamos su peso y determinamos la retención de asfalto. Tenemos el espesor nominal y es donde el espesor debe ser proporcional a la habilidad del geotextil para absorber impactos, así también como es proporcional a su habilidad de transportar agua en su mismo plano. Este dato se utiliza para el cálculo de algunos parámetros en geotextiles y geomembranas, como el caso de coeficientes de permeabilidad y esfuerzo a la tensión, pero no es un indicador de desempeño en campo y por lo tanto no se recomienda para especificación. El espesor no es una especificación para un geotextil. Nosotros debemos especificarlos por resistencias mecánicas, resistencias hidráulicas, más no por espesor. Se realiza a través del ensayo ASTM de 5199, que es la determinación del espesor nominal de geotextiles y geomembranas. ¿Cómo se coloca? Colocamos nuestra muestra geosintético sobre la base y el pie, se presiona el pie en una de sus caras durante 5 segundos y después de este tiempo vamos a registrar el valor obtenido en milímetros. Y por último, tenemos el método de ensayo para medir el deterioro de geotextiles a la exposición de luz ultravioleta y agua. Lo realizamos a geotextiles tejidos y no tejidos y este ensayo lo que nos va a evaluar es la disminución de la resistencia a la tensión del geotextil que está expuesto a la luz, la humedad y el calor. El aparato que ven a la izquierda es el aparato para la exposición a la luz y al agua. Él emplea como fuente de luz un arco de xenón. ¿Y por qué utiliza este arco de xenón? Porque este material es el que produce la luz blanca brillante más parecida que imita la luz del sol. Entonces, ahorita vamos a ver las especificaciones de construcción con geosintéticos de cada uno de nuestros países. ¿Qué pasa? Que en gran parte de los países nuestros en Latinoamérica existen normativas que sirven para controlar las propiedades mecánicas y las hidráulicas de los geosintéticos dependiendo de la aplicación que se vaya a dar. Pero no en todos los países es muy asertiva y en muchas ocasiones tenemos que acudir a normas internacionales para conocer los requerimientos mínimos que deben tener los geosintéticos en sus diferentes aplicaciones. Las normas más conocidas pues son la especificación AASHTO y las normas ISO. Cada país las ha ido tropicalizando, adecuándolas a sus necesidades
y a sus especificaciones particulares. Entonces, ¿qué tenemos en Latinoamérica? En México tenemos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tiene su normativa para la infraestructura del transporte del año 2013, tienen la guía de procedimientos y lineamientos para la construcción de muros mecánicamente estabilizados del 2014 y tienen el manual de diseño de muros reforzados con geosintéticos del Instituto Mexicano del Transporte y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 2013. En Costa Rica tenemos el Ministerio de Obras Públicas y Transporte con las especificaciones emitidas por este ministerio. De igual forma, en Panamá tienen las especificaciones del Ministerio de Obras Públicas del 2016. En Colombia tenemos el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, donde tenemos las normas de ensayo de materiales y las especificaciones generales de construcción de carreteras del año 2013. En Ecuador está el Ministerio de Transportes y Obras Públicas con las especificaciones generales para la construcción de caminos y puentes del 2002. En Perú tenemos el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con su manual de carreteras, donde están las especificaciones técnicas generales para la construcción del 2013. En Chile está el Ministerio de Obras Públicas con el manual de carretera y sus especificaciones generales para la construcción del 2014. En Argentina está Vialidad Nacional con las especificaciones del Instituto Argentino de Normalización y Certificación, que básicamente son las normas IRAN, pero esto es para realizar los ensayos de laboratorio, y tienen una guía para el diseño de geosintéticos o geotextiles en sistemas de drenaje subsuperficial. Y por último, tenemos en Brasil el Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes, que tienen las especificaciones de la Asociación Brasilera de Normas Técnicas, ABNT, que son las normas para la realización de los ensayos que ya vimos, tienen las especificaciones del Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes y tienen unas recomendaciones para la aplicación de geotextiles en carreteras y otras áreas transitables de la Asociación Brasilera de Geosintéticos, IGS. Vamos a ver un poquito de AASHTO. AASHTO es la Asociación Americana de Oficiales de Carreteras y Transportes del Estado. Está conformado por profesionales de cada uno de los departamentos de carreteras y transporte de cada uno de sus estados, y el objeto es desarrollar estándares comunes. Y uno de estos estándares es la AASHTO M288. Esta especificación cubre 6 aplicaciones con geosintéticos: drenaje subsuperficial, separación, estabilización, control de erosión permanente, control de sedimentos y telas de pavimentación. Sin embargo, no es una guía de diseño. Es responsabilidad del ingeniero de diseño elegir el geotextil para la aplicación que tenga en cuenta las condiciones específicas del suelo y del agua que hay en el sitio. Cuando desconocemos las condiciones del sitio, los ingenieros podemos consultar las clases predeterminadas de supervivencia de AASHTO para obtener una orientación, pero como les repito, no es una guía de diseño, es simplemente para orientarnos. Les voy a mostrar 2 fragmentos que me parecen muy importantes de esta norma. El primero es sobre los requisitos generales de los geotextiles. ¿Qué nos dicen ahí? Que se deben tener en cuenta los valores MARF, no los valores típicos, valores MARF, y que la resistencia de la costura, que vimos en el ensayo, deberá ser el 90% de la resistencia al geotextil seleccionado. Ya para el caso de los requisitos de drenaje subsuperficial, también nos dice que debemos especificar en valores MARF a excepción del tamaño de abertura aparente. Ahorita les dije que el tamaño de abertura aparente que nos muestra la norma va a ser un valor máximo, no mínimo. Bueno, entonces AASHTO divide estas propiedades índices o de supervivencia en 3 clases, dependiendo de la aplicación y de las condiciones de instalación del geosintético. Por ejemplo, la clase 1 es la más exigente y la clase 3 es la menos exigente. A su vez, cada una de estas clases se subdividen según la elongación del geotextil. Si el geotextil tiene una elongación mayor al 50%, estos son geotextiles no tejidos. Pero si la elongación es menor al 50%, corresponde a geotextiles tejidos. Entonces, dependiendo de la elongación, vamos a entrar en cada una de estas subdivisiones. La capacidad de supervivencia del geotextil dentro de cada clase está determinada por un conjunto estándar de propiedades generadas a partir de los métodos de las pruebas ASTM que vimos en las diapositivas anteriores. Resistencia a la tensión, resistencia al rasgado trapezoidal,
resistencia al punzonamiento CBR y la estabilidad ultravioleta. Lo que nos indica esta norma son valores mínimos. Todos estos valores que nos piden resistencia a la tensión, grado, costura, son valores mínimos. Bueno, esto también incluye un grupo de propiedades hidráulicas en función de las condiciones del suelo del sitio, es decir, de acuerdo al porcentaje de finos que tiene nuestro suelo. Estas propiedades son permitividad y tamaño de apertura aparente. Entonces, les repito, tener mucho cuidado porque a pesar de que todo lo que pide AASHTO son valores mínimos, para el caso de tamaño de apertura aparente es el valor máximo. Bueno, y tenemos las normas ISO. ¿Qué es ISO? ISO es la Organización Internacional de Normalización que desarrolla y publica estándares internacionales que pueden ser empleados por organizaciones para garantizar que los productos y los servicios ofrecidos cumplen con su objetivo. ISO 9001 establece los criterios para un sistema de gestión de calidad y es el único estándar en la familia que puede certificarse. Nosotros, como ven en los certificados, nos encontramos certificados en ISO 9001 y en ISO 14001 para producción y comercialización de geosintéticos, para aplicaciones en infraestructura, minería, petróleo y obras de construcción con geosintéticos. Bueno, entonces, de acuerdo a toda la normatividad que les enuncié ahorita de cada uno de los países, yo las dividí de acuerdo a la aplicación. Entonces, en estructuras de contención nos encontramos que tenemos normatividad en Colombia, en Perú, México, Brasil y Chile, donde nos especifican pues cuáles son los geotextiles o las condiciones que deben cumplir para este tipo de aplicación en muros en suelo reforzado. Tenemos terraplenes reforzados con geosintéticos en Colombia, muros en tierra estabilizada también en Colombia. En Perú tenemos la norma de geotextiles para refuerzo. En México tenemos básicamente 2 guías de diseño de muros. En Brasil tenemos los muros reforzados o terraplenes reforzados. Y en Chile los requisitos de los geotextiles para rellenos estructurales livianos. Para el caso de separación, estabilización y refuerzo de vías, es donde mayor normatividad nos encontramos. Básicamente Colombia, Perú, Costa Rica, Chile y Panamá tienen la misma especificación para geotextiles en separación y estabilización y los demás países pues tienen ya sus condiciones particulares para cada uno de ellos. Panamá tiene una única norma donde nos describe todas las aplicaciones que tienen para drenaje, para control de erosión, para separación y estabilización. Estas tablas que vemos aquí son para el caso de geotextiles y para el caso de geomallas, solamente Colombia, México y Ecuador cuenta con especificaciones para el uso de geomallas en vías. En repavimentación, pues también cada uno de los países, Colombia, Perú, México, Costa Rica, Brasil y Ecuador, pues cuentan cada uno con su normatividad. A ustedes les va a quedar este resumen cuando puedan descargar la presentación para que en el caso donde estén realizando algún diseño sepan qué norma aplica para cada uno de sus países. Y al igual que en separación y estabilización y refuerzo en vías, en el área de subdrenaje también hay mucha normativa en cada uno de los países que hemos visto. Y para control de erosión, pues también tenemos cada una de las normatividades que aplica en cada uno. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar de la charla? La suma de manejar los valores MARF, que son valores mínimo promedio por rollo, y hacer ensayos estandarizados bajo normas internacionales nos permiten emitir las fichas técnicas. Con estas fichas técnicas son las que vamos a comparar con las propiedades de diseño en el momento de estar seleccionando el material que nos propuso el diseño, y estas deben ser iguales o superiores a estos valores técnicos requeridos, con el fin de garantizar de que el material que tenemos en obra cumple con estos requisitos técnicos exigidos. Las normas son muy importantes porque regulan los valores mínimos de supervivencia y nos dan una orientación de qué materiales utilizar, con el fin de que los usemos de manera adecuada. Pero todavía nos falta mucho para avanzar en la normatividad en muchos de nuestros países. Desafortunadamente, todavía faltan muchas aplicaciones o en algunos países ni siquiera las tienen. Lo que quiero es dejarles una invitación para que todos los países comencemos a trabajar en este tema de generar especificaciones de acuerdo a las necesidades que se presenten en cada uno de nuestros países.
Bueno, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde constantemente estamos publicando información con todo el tema de los biosintéticos, publicamos videos, publicamos proyectos y nuestras 3 marcas, Amanco, Papco y Vidin Wavin, están enfocadas en soluciones que construyen un mundo mejor. Los invitamos a que descarguen todas las presentaciones que hemos venido presentando en nuestras páginas, en Amanco, en Papco y Vidin. Muchas gracias. Bueno, entonces eso era lo que les quería mostrar el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y los invitamos a las próximas charlas que vayamos a dar en este tema.